¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el licenciado en Economía Franco Paredes Domínguez. Forma parte del equipo técnico de CONICET UNJU, Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades. Vamos a hablar sobre un estudio socioeconómico de la provincia de Jujuy que tiene que ver con la pobreza, ¿verdad? Un tema que realmente nos preocupa. Es un estudio muy interesante, entre otros temas. Así que le vamos a pedir los detalles a él en un minuto nada más. Bueno, antes que nada quería eh, hacer un comentario sobre un tema que no podemos abstraernos en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con la ficha limpia. Ni tampoco el tema, me parece a mí, debe enfocarse, como ha pasado en la capital federal, solamente en la figura de la condenada Cristina Kirchner. Me parece que el tema excede este caso en particular, en donde deberíamos prestar atención sobre lo que dijo, por ejemplo, el expresidente uruguayo, el señor Pepe Mujica, sobre lo que debería hacer a esta altura esta mujer. ¿No es cierto? Ahora bien, más allá de los proyectos presentados, no tratados, y de la futura ley Fargosi, el abogado constitucionalista convocado por el presidente Milei para que diseñe un proyecto de ley en este sentido, me parece que hay cuestiones de fondo para examinar. La participación de candidatos corruptos erosiona la credibilidad del sistema político. La presencia de candidatos con antecedentes cuestionables refleja debilidades muy profundas de lo institucional que afectan la calidad del sistema democrático. Pero no solo este argumento amerita una ley de ficha limpia, me parece a mí. También hay cuestiones de idoneidad, creo yo, para ocupar cargos. Me parece que es un tema central para terminar de gobernar con los amigos, como pasa en esta y en muchas otras provincias de la Argentina, en donde vemos resultados paupérrimos en las gestiones gracias al amiguismo perverso y a la famosa devolución de favores. Se deben instrumentar soluciones estructurales en lugar de priorizar solo los castigos, como por ejemplo fortalecer la educación cívica, promover la transparencia en la administración pública, mejorar los sistemas de control y fiscalización, como estrategia para prevenir la corrupción. Ahora, para esto se necesita gente idónea. ¿Se da cuenta? Por otra parte, me parece a mí que permitir que funcionarios condenados por corrupción sean candidatos no hace más que minar la confianza pública, fomentando permanentemente la sensación de impunidad. Los sistemas políticos deben garantizar que los representantes sean personas íntegras, imponiendo inhabilitaciones efectivas para quienes hayan abusado de sus posiciones y de esta manera se contribuye a la protección del sistema electoral. Pero además hay dos argumentaciones sobre el tema que me gustaría examinar. La inhabilitación permanente, ya que algunos sostienen que permitir que los corruptos vuelvan a actuar en política es un mensaje de tolerancia hacia el abuso de poder. Quienes han traicionado la confianza pública no deberían ocupar cargos, definitivamente. Luego aparece otro argumento, que es el de la reinserción, en donde se sostiene que las personas tienen derecho a la rehabilitación tras cumplir una condena. Prohibirles participar, dicen otros, sería una medida antidemocrática. A mí me parece que en ambos casos hay un tiempo que se terminó. Se terminó el tiempo. ¿Sí? Pagarán por lo que hicieron y a la casa. Se necesita un enjuague, me parece a mí, en la política argentina para que definitivamente terminemos con todos los problemas que tenemos. Y además el papel del sistema judicial es fundamental.
debería ser más eficiente para garantizar que los corruptos sean juzgados de manera rápida y justa, y de esta manera impediría que las dilaciones judiciales permitan a los acusados postularse sin consecuencias. Cristina Kirchner. ¿Sí? Pues es el ejemplo del que está hablando todo el mundo en este momento. Ahora, el doctor Faragosi, ayer domingo lo escuché, habla de que el problema de la ficha limpia es que los partidos políticos no filtran a los delincuentes. Fuerte, ¿eh? No filtran a los delincuentes. Veremos entonces de qué se trata el proyecto cuando esté listo, del constitucionalista, que, insisto, asesora al presidente de la República. Ahora bien, y ya voy con el licenciado, en definitiva, creo que este es un tema con aristas éticas y legales que requieren lo siguiente: un equilibrio entre la justicia, el derecho a la participación política y la protección de la democracia frente a los abusos de poder. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por estar acá. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy amable. Bueno, cuénteme, ustedes, su equipo, trabajaron en un informe, o en varios informes, ¿no? Sí. Importantes, sobre todo referente al tema de la pobreza. Sí, en general fue una presentación que hicimos el miércoles 20 de noviembre en el Salón Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde hicimos el anuncio oficial de los 4 informes que viene llevando a cabo nuestro Instituto de Ciencias Sociales y Regionales, donde tratamos temas que, bueno, creemos que impactan y contribuyen al entendimiento general de la sociedad en términos económicos. Uno es el informe de género, que comparamos la situación de las mujeres en relación a los hombres acá en la provincia de Jujuy durante el año 2023. El segundo es un informe de pobreza monetaria, en donde tratamos obviamente de medir cuántas personas están debajo de la línea de la pobreza en términos de ingreso. El tercer informe es un estudio sobre pobreza multidimensional, que tomamos indicadores que no son monetarios, pero que también influyen, en lo que es la falta de acceso a necesidades básicas. Y el cuarto informe, que es el último que llevamos a cabo, es sobre desigualdad monetaria de la población acá en el Gran San Salvador, que es San Salvador de Jujuy y Palpará. Bueno, podemos resaltar los principales detalles de esos estudios. Sí. En materia de género, ¿cuáles fueron las conclusiones? Y bueno, la diferencia más preponderante en género se da en lo que es el mercado del trabajo, en donde las mujeres reciben un salario menor al de los varones, obviamente tomando lo que es remuneración total, ¿no? Sin hacer distinción por tipo de trabajo, pero vemos una brecha a favor de los varones en términos de salario, y en términos de ocupación también es un poco menor a la brecha de salario, pero es positiva a favor de los hombres. ¿Y esto por qué cree que pasa? Y creo que el informe no analiza sobre las causas de esto. Ajá. Deja abierta, para que hagan haya un aporte interdisciplinario, porque creemos que es una pregunta que tiene que ser respondida de diferentes perspectivas, tanto en el ámbito económico, sociológico o incluso político. Pero deja planteada, los datos para que la población sepa, que existe una brecha a favor de los hombres en el mercado del trabajo. Después, en el plano educativo, vemos que ocurre todo lo contrario. Vemos que las mujeres, en términos de estudios superiores, hay un mayor porcentaje de mujeres que de varones. Y creemos que, esos son los datos que más resaltan en este informe de género, ¿no? O sea, que las mujeres tienen mayor inclinación a cursar en las distintas universidades que los hombres. Sí, sobre todo. Daría como la sensación que el hombre prefiere trabajar, por decir un ejemplo. Y bueno, eso es interesante. Habría que verlo en qué tipo de trabajo, pero podemos ver que hay una mayor preponderancia de mujeres en lo que es estudios superiores y sobre todo en lo que es nivel terciario, que supera incluso más del doble lo que es la proporción de varones. Está muy bien. Y en materia de pobreza, ¿qué fue lo que más cuál fue el dato que más les impresionó? Bueno, en materia de pobreza nosotros usamos, en general en los 4 informes usamos datos de la encuesta permanente de hogares, que realiza el INDEC regularmente, trimestralmente para ser específico, y lo cruzamos con el dato de canasta básica total y alimentaria que elabora la IPEC mensualmente.
Y lo que vemos ahí es que para el primer semestre de este año, un 62% de la población general está por debajo de la línea de pobreza, y lo que respecta a población infantil, este porcentaje aumenta al 73%. 73% de niños pobres. Sí, sería población entre 0 y 14 años que está debajo. Entre 0 y 14 años. Sí, que está debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Esto, digo, para ser precisos, esto es en Jujuy, el Gran Jujuy, Palpalá. Este es el Gran San Salvador, que es lo que nuclea el San Salvador de Jujuy y Palpalá, que son obviamente los datos que cubre la encuesta permanente de hogares, ¿no? El radio que cubre en su recolección de datos. Bueno, y esta disparada de la curva, si usted quiere, ¿cuándo se comenzó a dar? Bueno, nosotros cubrimos el periodo 2016 y 2024 sí. En estos informes. Obviamente los datos tienen una tendencia creciente, pero bueno, corrobora lo que ya viene haciendo el INDEC también con su metodología, donde también se observan la misma tendencia y los mismos crecimientos. O sea, a ver, usted corríjame, ¿40% puede ser en el 2016 de pobreza? No tengo los números exactos, obviamente eran menores a lo que se presentan ahora, pero sí, como le comento, digo, o sea, hubo una tendencia creciente. Que también lo va mostrando lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿no? Digo, en su respectivo informe de pobreza. Nada, que nosotros acá lo que hacemos es también mostrar la pobreza en diferentes aspectos, lo que es trabajo, educación, salud, condiciones del hogar. Por ejemplo, no sé, el 73% de los hogares pobres dependen directa o indirectamente de la asistencia pública. Es un dato interesante que también están en estos informes. Esta gente depende del Estado, digamos. Claro, en la parte de lo que es salud, sí. Salud, o sea, en salud. En salud, sí. O que el 57% de los ocupados también, digo, o sea, en este último dato se encuentran debajo de la línea de pobreza. De los ocupados. De los ocupados, sí. Tomando la población ocupada. Está muy bien. ¿Y qué otro dato significativo arrojó el estudio? Bueno, o sea, en términos de pobreza, sí. Un 66% de los hogares más pobres no acceden a los servicios de agua corriente, cloaca o gas natural. 66%. Sí. O sea que viven prácticamente en la indigencia. Y no, es muy complicado. ¿Qué entendemos por indigencia, no? O sea, indigencia son los ingresos que no cubren la canasta básica alimentaria. Sería la dosis mínima de calorías diarias que requiere una persona para poder vivir. Digo. Pero la indigencia no está asociada directamente con estos indicadores. O sea, una persona que no tiene acceso al agua corriente no es una persona indigente. Puede serlo en su mayoría, obviamente. ¿Cómo la calificaríamos? Que no accede a las necesidades básicas satisfechas, podría ser, en ese sentido. Porque eso sí es un indicador que está asociado más que nada a los servicios básicos e indispensables que debe acceder una persona para, obviamente, tener un entorno propicio, ¿no? Es decir, para entender bien, quiere decir que no hay infraestructura para poder abastecer a ese grupo, a ese universo de personas. No está la infraestructura. Y lo que dicen los datos, en los informes, obviamente que hay un porcentaje de personas importante que no está accediendo a alguno de esos tres servicios. Claro. Digo, es un dato, para tener un paneo general, ¿no? De la situación, sobre todo en este sector de la población que obviamente no está cubriendo los gastos mensuales básicos para poder salir de la pobreza. Claro. Ahora, en algún momento, digamos, le hago una pregunta. Cuando ustedes esto lo expusieron, seguramente algún sector de la política debe haber estado presente allí. ¿Cuáles son las reacciones? No, la verdad que sí, la idea es obviamente generar, o sea, contribuir, ¿no? al análisis social de la provincia, para la población en general, pero también para el sector político y sector privado, y darle una herramienta, para que ellos puedan usar y generar política a partir de esto. La idea es hacer un análisis objetivo y cuantitativo, que tampoco no sea una metodología única, que se vaya puliendo, la forma de medirla, y esperamos, que haya participación, que hubo contacto, informales con sectores públicos y privados para poder seguir profundizando estos datos, y puliendo
ya que es un punto inicial para el desarrollo, obviamente, de política a corto y largo plazo. Claro. ¿Y creen ustedes que esto se hace, digamos, con la participación pública-privada? Es esencial, me parece. Esencial. Porque, por ejemplo, la EPH cubre ahora lo que es el Gran San Salvador. La idea es que se haga un análisis general de toda la provincia, no únicamente lo que es la parte central urbana de acá de Jujuy, sino que se tienen las otras comunidades. Y acá tenemos, digo, en nuestro instituto tenemos el personal capacitado para realizar estos tipos de estudios. Y ahí es donde esperamos contar, obviamente, con la participación pública de la provincia y también de los sectores privados. Está muy bien. ¿Y qué otro dato, diría yo, que nos sirve para poder medir en el contexto en el que estamos, social que estamos atravesando, más allá de lo que hemos hablado? Sí, ahí está el informe de pobreza multidimensional, obviamente, donde medimos la pobreza sacando el ingreso, o sea, no tomamos en cuenta el dinero, sino obviamente acceso a educación, a salud, condiciones del hogar, y obviamente ahí vemos un número menor todavía el de pobreza monetaria, que un 46% de la población en general está en un nivel de pobreza multidimensional. Para que la gente nos entienda, ¿qué es la pobreza multidimensional? Es un indicador que consiste en 12 subindicadores relacionados en 4 dimensiones, que serían educación, empleo, salud y hogar. Sí. Obviamente. Todo esos indicadores. Todo eso ¿Cómo dan? Se pondera esos subindicadores y se forma un solo índice. Bueno, ¿y qué resultado arrojó? Y ahí vemos que un 46%. 46. Por ciento de la población de Jujuy, del Gran San Salvador, se encontraría bajo lo que definimos debajo de la línea de pobreza multidimensional. De lo cual la mayoría también son pobres en términos monetarios, lo cual es una confirmación, digo. Y lo que se busca es ampliar el término de pobreza, porque obviamente pobreza, si medimos por ingreso, dejamos excluido otras cosas, digo, como el tema de la informalidad, el rezago escolar, digo, o sea, el clima educativo del hogar, las condiciones materiales del hogar también, el trabajo infantil. Así que lo que buscamos con este informe de pobreza multidimensional es complementar lo que es el informe de pobreza monetaria. ¿Cuál es más significativo? ¿El informe de pobreza monetaria o el multidimensional? Yo creo que son complementarias. En ese sentido, podría referirse como las dos caras de una misma moneda. Ajá. Y es bueno tener esto porque es un análisis más integral, digo, y más amplio de lo que es el concepto de pobreza, que hoy mismo está siendo debatido, digo, ya. No se busca medir pobreza por la cantidad de plata que tiene, sino por otros factores también que inciden al desarrollo de la persona. Entiendo. Ahora, con todos estos datos, me imagino usted haber hablado con los técnicos que lo han acompañado en este trabajo. ¿Cómo se sale? Y bueno, obviamente esto no se plantea en los informes técnicos. Pero digo, una opinión. Sí, no, obviamente esto requiere un gran compromiso político. Y también privado, digo, o sea, plantear políticas públicas para subsanar no únicamente a corto plazo, sino a largo plazo estos indicadores. La verdad que es un reto, tanto para la parte oficialista que maneja la provincia con la parte opositora. Yo creo que en ese sentido debe haber un trabajo común y también profundizar, digo, el análisis de estas temáticas para ver en qué situación nos encontramos y cómo van mejorando los indicadores sociales también. Claro, ahora usted recién habló de compromiso. Yo le cambiaría el término, ¿no? Yo le pondría acuerdo. No, sí, es clave. Esto, digamos, puede tener alguna salida si hay un acuerdo entre el sector público y el sector privado, todas las fuerzas vivas de la sociedad, ¿no es cierto? Sí. La verdad que eso es lo que nosotros esperamos en ese sentido. Obviamente nosotros ponemos a disposición toda nuestra capacidad de análisis, obviamente fuera de lo que es el plano del sesgo político o ideológico que podamos tener, estamos en una mirada profesional a este asunto, pero sí es importante el hecho de que haya una especie de acuerdo. Digo. Yo creo que estamos a tiempo, como le venía comentando, digo, de revertir estos indicadores, porque si bien vemos una pobreza monetaria que en cierto sentido da números elevados, vemos por otro lado que la pobreza multidimensional es menor todavía, así que podemos tener una luz al final del túnel en el sentido de que hay tiempo todavía para... ¿En base a qué argumentos?
Y yo creo que en el compromiso, me parece. ¿Pero en base a qué, por ejemplo? A ver, ¿cómo hacemos para revertir la pobreza? ¿Con el litio? Es uno de los sectores competitivos. ¿Con el azúcar? Sí. ¿Con qué, por ejemplo? Y me parece que... ¿De qué cree que están los recursos para hacerlo? Y los recursos están, digo, o sea, la provincia posee sectores competitivos bastante fuertes, no en términos nacionales, incluso internacionales, digo, y lo que me parece que ha quedado una gran complementariedad a esos sectores, y generar, digo, una especie de forzar, obviamente, la masa laboral para esta parte de la economía que, obviamente, está creciendo, ¿no? Digo, o sea, a diferencia, obviamente, de otros sectores que vemos que están en caída. Claro, primero lo que se necesita, me parece a mí, un plan. Obvio, sí. Un plan, ¿no es cierto? A ver, ¿qué producimos o qué vendemos? O sea, o somos productores de algo o somos vendedores de servicios. Hay que, me parece a mí, definir una identidad. Primero, ¿qué queremos ser? Para eso es clave, digo, ¿Es así o no? Sí, es clave, digo, o sea, sentarse, digo, y definir, bueno, la matriz productiva de la provincia, ¿no? En qué sectores nos estamos desenvolviendo bien y en cuáles hace falta mejorar más todavía, digo. Es clave eso, pero bueno, primero hay que juntarse y hacer, digo, claro, la solución es fácil, digo, o sea, pero el primer paso es importante. Ahora, creo también que para poder lograr dar ese paso, me parece que primero hay que admitir el fracaso. No, porque este es el fracaso de ¿cuánto? De 30 años, 40 años. Y en términos generales, obviamente, digo, o sea, desde los primeros datos que nosotros vemos, que empiezan la encuesta permanente de hogares, que es la recolección desde 2003, hasta ahora, digo, los indicadores van subiendo. O sea, yo creo que esto es transversal a cualquier tipo de ideología política, digo, o sea, todavía es notable que no hubo un acuerdo en ese sentido, pero creo que la esperanza está de que todavía hay tiempo para revertir estos indicadores. ¿Usted cree que también con las inversiones que lleguen a la provincia también es un factor fundamental, ¿no? Sí. Fundamental, digo, para estimular el crecimiento. Pero eso me parece que es un concepto más a largo plazo, que lleva tiempo, digo, para que las inversiones adquieran rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, cuestión de confianza. Y también de retorno, me parece, en términos económicos. Obviamente hay que complementar eso con políticas de corto o mediano plazo. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Y bueno, esto obviamente escapa mucho de los informes, pero bueno... Sí, está bien. Sí, flexibilizar, bueno, en términos laborales, tratar de toda la gran masa de informalidad se encausa al sector registrado de la economía, ya que es importante esto, no únicamente en términos provinciales, sino también del individuo propio, de que pueda hacer su aporte jubilatorio a futuro. Ese para mí es un sector muy importante. Incorporar la economía informal al sistema. Al sistema, sí. No hace falta tampoco, digo, incorporarlo en términos impositivos, sino obviamente registrar eso, ¿no? Tratar de generar incentivos para que la masa laboral se vaya en su mayoría a lo que es el sector registrado y previsional, digo. Está muy bien. ¿Están preparando algún otro tipo de informe para más adelante? Sí, obviamente estamos siempre proponiendo indicadores que son relevantes para la provincia. A futuro pensamos hacer un indicador de salario. De salario, tanto lo que es sector público y sector privado en sus diferentes categorías, y ver obviamente qué sectores son más competitivos y cuáles no, digo, o sea, también dan información no únicamente a la población, sino también más enfocado al plano empresarial, digo, en ese sentido. Es decir, ¿y esto está en elaboración ya o no, está, obviamente esto lleva mucho tiempo, ver los datos, revisar los datos, revisarlo otra vez, pulir la metodología. Obviamente son trabajos a futuro, pero bueno, lo que hicimos hasta ahora nos parece que algo que es un buen punto para empezar con estos informes y una buena base, digo, para mostrar a la población en general el aporte que puede dar nuestro instituto como servicio, tanto para el sector político como para el sector privado también. Entiendo. Lo más impactante es el tema de la pobreza en los niños. Sí, obviamente. 73%. Es lo que también se observa a nivel nacional, digo, el INDEC se vio que hubo un aumento de 10 puntos porcentuales para todo el país en la población infantil, y estos datos lo confirman, ¿no? Obviamente. Bueno, Franco, gracias por venir. No, muchas gracias, Bora. Ha sido muy atento. Wow, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿le parece? Chau, que tenga una gran tarde.